Muy buenos días, le damos a todos.
Estamos sincronizándonos con todos los distintos canales. Queremos darle la bienvenida a esta nueva semana en lo que estamos estudiando la lección de escuela sabática. Queremos darle la bienvenida a los que nos acompañan en YouTube, tanto en seminarios y tutorías como en el grupo Conéctate a Jesús. También queremos darle la bienvenida a los que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Buenos días. Es tiempo de conectarnos con el Señor por medio de la oración. Y le voy a pedir a nuestro amigo y hermano en Cristo, el hermano Julio Atencio, si nos escucha, por favor, que tenga a bien llevarnos a los pies de Cristo por medio de la oración. Amén. Buenos días para todos, bendiciones para todos. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo. Una vez más te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de ver un día más y nos das la oportunidad de ver tu palabra, poderla estudiar con libertad en este tiempo que apremia, Señor. Por eso te pedimos que nos ilumines, nos dé el poder de tu Santo Espíritu para entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida diaria y decirle a las demás personas que Jesús es la solución, Señor. Diríjanos por amor de su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano Otulio. Le agradecemos al Ministerio Conéctate a Jesús y a Seminarios y Tutorías TISU el permitirnos conectarnos cada mañana con el Señor Jesucristo. Hoy nos toca estudiar la lección número 6. Vamos a ver qué nos presenta la lección de escuela sabática número 6. Esta lección es para el día 6, pero para el día 7 de noviembre del año 2020. Y el título, Más lecciones del gran maestro. Les recordamos que para hoy día debemos estar estudiando en el año bíblico, o el quinquenio bíblico, mejor dicho, Jeremías capítulo 5, sábado 31 de octubre, fue el día de ayer, pero como nosotros iniciamos las lecciones los domingos, así que les recordamos esta información. Hoy no, pero el sábado fue ayer, nos correspondía estudiar Jeremías 5. Ahora cuando veamos el día domingo, que es hoy, vamos a ver Jeremías 6. Pero primero que nada, les recordamos que estamos haciendo el quinquenio bíblico y esta semana comenzamos
nuestra lección con la introducción correspondiente al sábado 31 de octubre, o sea, ayer. Más lecciones del maestro, lección 6. Vamos a, que siempre se me olvida devolver la pantalla a la, ya estamos estudiando. Ahora sí, más lecciones del maestro. Están los canales. Ahora, ahí está. Más lecciones del maestro. Bien. Para esta semana debemos estudiar Génesis 31, 3, 1 al 11, Romanos 5, 11 al 19, Génesis 28, 10 al 17, Juan 1, 1 al 14, otra vez, Mateo 15, 21 al 28, otra vez, y Marcos 10, 46 al 52. El versículo para memorizar, ¿lo lee el hermano Tulio? Amén. Buenos días, hermanos, una vez más. Más lecciones del gran maestro para memorizar. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 52. Bien, antes de iniciar los comentarios de esta lección, quiero decirles que la semana pasada, cuando estudiamos el Jesús, el gran maestro, me hice la pregunta, digo, si nos ponemos a estudiar las lecciones de el gran maestro, no vamos a terminar nunca, porque justamente de eso se trata la eternidad, estudiar con el gran maestro por siempre. Y me agrada el título de esta lección porque va de acuerdo con lo que había pensado. Más lecciones del gran maestro. ¡Wow! Fantástico. ¿Eh? Y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante. Gracias, hermano Julio. Marcos 10, 52. Veamos. ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? ¿Qué pregunta? ¿Qué manera de iniciar este estudio? Fantástico. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo?
qué pregunta. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Más probable de todo, ¿verdad? No lo preguntó el hermano Moreno. Así comienza la cartilla. Por favor, no es nada personal. Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido. O cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. Imagínate, Adán y Eva se escondieron. ¿Y qué hizo Jacob? Salió huyendo. ¿Cómo habrá dormido de noche? Imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio en el acto mismo, registrado en Juan 8:4. David también pasó por esa experiencia y el Salmo 32 es su confesión de lo sucedido. Por supuesto, es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une, nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro. Esa fue la introducción para el día de ayer. Veamos entonces qué nos tiene la lección, más lecciones del gran maestro para hoy, domingo 1 de noviembre, recordándoles que hoy nos toca leer Jeremías capítulo 6. Dice el manual de escuela sabática, lee Génesis 3, 1 al 11 y responde la pregunta, ¿por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿dónde estás tú? El título de este día es En vez de esconderse. Antes de mirar lo que dice la lección, hermano Tulio, te voy a pedir que busque en su Biblia, no está en la pantalla, Génesis 3, 1 al 11. Y vamos a leer Amén, amén, hermano. Génesis 3, sí, 1 al 11. Lea, por favor. Leo la palabra de Dios. La Amén. serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera e hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me he escondido. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Amén. ¿Por qué Dios le habrá preguntado a don Adán, ¿dónde estás tú? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. Génesis 3:3. El tipo de fruta no importa. Comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Estamos estudiando en vez de esconderse. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Repito, el árbol representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, yo puedo ser la medida de mi propia vida, puedo ser Dios para mí, tengo autoridad sobre la palabra de Dios, tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Mire lo que representaba el árbol, mire lo que representaba este árbol, representaba poner a Dios a un lado, segundo, tercero, último lugar, primero yo. ¿Será que es casualidad que es exactamente el mismo tema central que estudiamos en el deseo de toda la gente? El yo. ¿Será casualidad? ¡Wow! ¿O será que hay un Dios que está dirigiéndonos tras bastidores? En vez de esconderse. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron lo que cualquier niño travieso hace, meterse debajo de la mesa con la esperanza que mamá no los vea. Génesis 3:8. ¿A dónde iban? ¿A dónde iban? Si Dios conocía perfectamente bien el huerto, Él lo creó. Dios les conocía también a ellos, Él también los creó. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño que Dios
les preguntara, Adán, ¿dónde estás? Yo no sé, hermano Tulio, pero en algún momento usted llegó a su casa y le preguntó a uno de sus hijos, creo que uno de sus hijos se llama Eduardo, ¿no? Sí, Eduardo, Irving y Osiris. Eduardo, Irving y Osiris. Y usted dijo, Osiris. Eduardo, Eduardo, ¿dónde estás? Y Eduardo Mm. no quería salir. Pero por lo general, nunca, hermano, nunca me ha pasado eso con. Más así en las tareas de la escuela, sí, ahí sí. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios? ¿Por qué un padre, sabiendo dónde está su hijo, le pregunta dónde está? Porque, porque uno sabiendo quiere es para ayudarle. No es otra cosa más que para ayudarle, aunque sea el problema que sea, es para ayudarle. Sin duda, Dios sabía dónde estaba. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Escuchemos bien, no lo que habían hecho, sino lo que estaban haciendo. ¿Qué era lo que habían hecho? Habían desobedecido a Dios. ¿Pero qué estaban haciendo ahora? Estaban escondiéndose. El esconderse era el resultado de lo que habían hecho. Ayer hablábamos de las mentiritas pequeñas, pecados sutiles que se multiplican dentro de la iglesia. Una mentirita pequeña produce una consecuencia pequeña y decimos que una mentira grande produce un error, una consecuencia grande. Pero el asunto, hermano, es que es mentira y toda mentira es pecado. ¿Por qué Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Quizá el Señor haya hecho la pregunta, dice la lección, con la intención de ayudar a Adán y Eva a entender lo que estaban haciendo, esconderse como resultado de lo que habían hecho. Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Siempre habrán tristes resultados cada vez que desobedezcamos a Dios, aunque sea en pequeñas cosas. Las zorras pequeñas, dice la palabra de Dios, hay que ponerle atención, porque se comen las gallinas. Estamos estudiando en vez de esconderse. Lea Romanos 11, Romanos 5, 11 al 19. La vista me está brincando. Puede leerlo en su Biblia o puede leerlo en la pantalla, hermano Tulio, como usted guste. Puedo leer en los dos lados, hermano. Como guste. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido honra, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como, como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Qué ¿Qué deberíamos debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Respuesta sugerente. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo y Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que hizo Él para rescatarte? Si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ¿por qué debe implicar e incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución? Repito, si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ¿por qué debe la educación cristiana implicar e incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución? Esta es la pregunta que nos deja la lección para estudiar y meditar durante las próximas 24 horas. Quiera Dios que podamos entender lo que esta lección de hoy nos está diciendo. ¿Cuál es nuestro estado natural? Nuestro estado natural es escondernos. Es lo que estamos haciendo, escondernos. Y gracias al Espíritu Santo, hemos encontrado
que la solución a ese estado de andar escondiéndonos está en Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos cuál es nuestra situación real, cuál es nuestro estado natural y al mismo tiempo nos hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Para recordarnos que hay una solución a lo que hemos hecho y no debemos permanecer en el estado en el que estamos, porque Jesús es la solución. Gracias, Señor. Oramos, oh Padre Santo, por los miembros del grupo número 1, la hermana Eneida, tía Mella, la hermana Tina y todo el equipo que ella dirige y que en general son de allá de la altiva provincia de Chiriquí. Bendice, Señor, esa provincia. Bendice, oh Dios, la obra que se hace en ese lugar. Bendice su iglesia en ese lugar. Bendiga a los pastores, a su presidente y a cada uno de los obreros, a los siervos, a los hermanos, a las ovejas. Bendice, oh Padre Santo, lo que la iglesia está realizando en medio de esta tormenta. Gracias, Dios, por las fotos que nos manda el pastor Eliezer Lara, que nos indica que la iglesia está trabajando. Gracias, Dios. Oramos hoy, Padre Santo, por la comprensión del capítulo 45 en su primera parte del deseado de toda la gente. Oramos, Dios, por la extensión de su palabra, por medio del compartimiento de estos videos que grabamos cada mañana, para que el mundo entero pueda conocer a Jesús y salir del estado de esconderse y salir de esa situación de andar huyendo y ver que la solución está en Jesús. Gracias, Dios. Gracias por el grupo pequeño pero fuerte que cada mañana, Señor, se levanta, enciende su dispositivo electrónico, se conecta con Jesús y con este servidor para estudiar la palabra de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Bendice, oh Padre Santo, el esfuerzo que hace mi esposa Rosita leyendo y extrayendo cada pregunta para que cada uno de nosotros pueda, oh Señor, conocer mejor a Jesús y reconocerle como la solución a nuestro estado. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy, pero muy buenos días a todos los que están en YouTube, los que están en Facebook. No me he puesto mi dispositivo en Facebook, déjame ponerlo. Así me percato cómo está la cosa por allá. Saludos, hermano Odulio. Le damos la bienvenida a usted y a su familia, la hermana Maritza y los tres come arroz, Eduardo, Osiris, creo que me dijo, y se me olvidó el otro. Irving. Gracias. Saludos también. Le damos a la hermana Olda Walding. Espero haberlo pronunciado bien. Dios me la bendiga, hermano. Hermana, gracias por estar con nosotros. Estamos en el minuto del saludo. Puede encender su micrófono y saludar a los que estamos aquí en Zoom como los que están en YouTube y en Facebook. Amén, dice la hermana Olda. Gracias para todos. Amén. Gracias, hermana Olda. Nos mandó el mensaje vía chat.
Saludos, mis hermanos. Vamos a ver qué nos trae este capítulo 45 del deseo hasta la gente. Estamos ya pasaditos un par de capítulos de la mitad del seminario. Yo diría que son 87 capítulos, pero hemos programado 90 lecciones, porque como ustedes saben, hay capítulos más largos y lo hemos dividido en 2 lecciones, 2 semanas para un mismo capítulo, y ustedes ya saben, como hicimos con el capítulo 31, vamos a hacer también con otros capítulos más que son demasiado largos. Bien, vamos entonces a compartir la pantalla y le damos la bienvenida a la hermana Magali y al hermano Jiménez. Para cerrar el minuto de la bienvenida, hermana Magali, por favor, puede saludarnos, hermano Jiménez, si está por allí. Buen día, hermano, bendiciones, ¿cómo están? Saludando. Gracias a Dios, bien, hermana. Me alegro. ¿Y los hermanos cómo están? Feliz semana, hermanos. Bendiciones, hermana. Abrazo, hermana. Abrazo. Saludos al hermano. Amén, hermano. Se recibe ese abrazo en el nombre del Señor. Hermana Magali, tenemos a la hermana Olda Walden, que nos acompaña hoy. Hola, hermana Olda. ¿Cómo está? Bendiciones. Bienvenida al programa, hermana. Amén para todos. Bienvenida, bienvenida. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 45 de El deseado de toda la gente. Ustedes me avisan si no ven o si se perdió por ahí algo. Bien. ¿Pueden ver el deseado de toda la gente? Amén. Sí, sí. Gracias. Esta semana vamos a estudiar el capítulo 45 en su totalidad. Les anuncio que son bastantes las preguntas, por lo menos 20. ¿Cuántas? Dice Rosita que lo siente mucho. 20 preguntas. Tenemos 3 paralelismos. Mateo 16, 13 al 28. Marcos 8, 27 al 38. Marcos 9, 1. Lucas 9, 18 al 17. Esos son los 3 paralelismos. Y hay un video del pastor Lara que solo le voy a dar el nombre. Pensaba en ti. No lo vamos a ver en este capítulo, pero ténganlo ahí presente. Lo vamos a guardar para otro capítulo, pero este video ya empieza a sonar. Quiero que vayan pensando en ese video. Ok. Déjeme hacer un cambio, que parece que hay un cambio en el... Déjeme hacer un cambio, pero la primera pregunta no cambia. No, está bien. Seguimos. Bien, para el grupo número 1 le hemos designado las 3 primeras preguntas. El versículo clave se encuentra en Lucas 9:23. Hermana Magali, ¿puede leerlo, por favor? ¿Cómo no, hermano? Y versículo clave, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23.
Ok, pensamiento clave. Bueno, no está en este documento que yo tengo, el pensamiento clave, pero sí estamos con la primera pregunta. Hermana Magali, por favor. Ajá. El título de este capítulo es Previsiones de la Cruz. ¿Qué significa la palabra previsión? Pre, antes, visión, ver. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Previsión viene de prever, ver con anticipación. 2. ¿Qué le fue mostrado a Jesús antes de poner a un lado su corona y sus mantos reales y revestirse de humanidad? Página 378, párrafo 1, empieza con la obra de Cristo, termina con de mi corazón. La obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Delante de él, en vivido relieve se hallaban las escenas hacia las cuales sus pies lo llevaban. Aún antes de asumir la humanidad, vio la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Bien, aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar a los que se habían perdido. Este capítulo es muy triste. Los que son padres, literalmente hablando, los que son padres y madres, literalmente hablando, van a entender este capítulo muy bien. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo, miren lo que dice, aún antes de asumir la humanidad, o sea, aún antes de hacerse humano, aún antes de nacer de María la Virgen, aún antes de nacer en Belén, aún antes de que le escupieran, aún antes de que lo apedrearan, aún antes de que le clavaran la lanza, aún antes de morir en la cruz, él ya lo había visto. Él había planeado lo que habría de hacer solo por amor de sus hijos. ¿Se entiende? Un día mi mamá se enojó conmigo y recuerdo bien que me llamó hijo del demonio. Sí, mi mamá estaba bien enojada conmigo. Le cuento rapidito por qué estaba enojada conmigo. Resulta que yo creo que tenía como 12 o 13 años, pero yo era bien travieso. Bueno, que niño no era travieso. Y mi mamá estaba haciendo limpieza y se le ocurrió cambiar de cajeta la vajilla que nunca había usado, una vajilla hermosa, azul con blanco, que ella tenía en una caja que los ratones se habían comido. Entonces, en una de las tacitas de la vajilla, creo que era la tetera o no, o sea, las que se usan para tomar té, yo nunca tomé té en ninguna de estas, pero bueno, mi mamá encontró una cucaracha muerta y coge la tacita y me llama a mí para que yo botara
la cucaracha que había en la tacita. Pero mi mamá usó estas palabras, abro comillas. Toma, José, bota eso. Aló, cierro comillas. ¿Ustedes están cantando? Ajá. Bota eso. Y yo obedecí. Créanme que yo obedecí. Salí del cuarto, recorrí todo el pasillo limoso, pasé por la lavandería y llegué hasta la calle principal donde estaban los tinacos, o sea, los tanques de basura. Había un tinaco totalmente vacío. Coloqué la tacita con cuidado dentro del tinaco, en el fondo del tinaco. Y empecé a retroceder, pero cuando iba dando unos pasos hacia atrás, dije, esa tacita allí con esa cucaracha, alguien puede venir, sacar la cucaracha y llevarse la tacita. Así que busqué una piedra lo más grande posible y la coloqué dejándola caer sobre la tacita. Y dije, ahora sí, nadie puede tomarla. Y regresé al cuarto. Cuando llego al cuarto, ¿qué usted cree que preguntó mi mamá? Por la taza. ¿Dónde está mi taza? Híjole, digo, ¿tu taza? ¿Usted no me dijo que la botara? ¿Cómo se te ocurre, hijo del demonio? Hermanos míos, ese día descubrí que mi mamá me amaba. Créanme, porque todavía estoy vivo. Queridos hermanos, es posible que usted tenga hijos del demonio, pero aún así, siendo hijos del demonio, Jesús vio todo lo que tenía que pasar por nosotros y aceptó el reto. Lea, hermana Magali, por favor. Seguimos. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y manto real y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo todo delante de sus ojos. Cada angustia, cada insulto, cada privación fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona, antes de que dejara de ser Rey de Reyes y Señor de Señores en el palacio celestial. Antes de hacer todo eso, él vio cada angustia, cada insulto, cada privación. Bendito Dios. Dejó a un lado su corona, se quitó el manto real y bajó del trono para revestir su divinidad con la humanidad. Se me ocurre, pienso yo, que no sé si ustedes han oído hablar de algunas joyas que se les dice que son bañado en oro. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Bañado en oro. Bueno, cuando dice revestir su divinidad con humanidad, Jesús tomó su divinidad y le hizo un bañado
un bañado en humanidad. Él no era humano. ¿Aló? Lo que había físicamente en él era un bañado de humanidad. Jesús se hizo hombre, pero seguía siendo Dios. ¿Aló? Contrario a lo que cuando a usted le entregan un trofeo porque usted se ganó la competencia, le entregan un trofeo, pero es un pedazo de metal bañado en oro. Y ahora ni siquiera bañado en oro, ahora es pintado en dorado. Lo que usted ve dorado no necesariamente es oro. Lo verdadero está detrás de ese baño que tiene de pintura dorada. Bueno, lo que nosotros vemos en Jesucristo, lo que vemos es lo que Él realmente no es. Vemos a Jesús el hombre, pero Jesús es Dios. Amén. 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 No se confunda. No se confundan ni trate a Jesús como uno de nosotros. Él es Dios. Él está revestido en humanidad, pero es Dios. ¿Queda claro? Cuidado. Cuidado con hacer de Jesús un amiguito tuyo de compinche y te lo lleva para todas partes, inclusive donde no debe ir. ¿Aló? Cuidado. Jesús es Dios y siempre está a nuestro lado para que recordemos que Él prometió estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 23. Así que Jesús vio cada angustia, cada insulto, cada privación antes de despojarte de su divinidad. La senda del pesebre la recorrió hasta el Calvario. Y todo esto estuvo siempre delante de sus ojos. Mucho antes de realizarlo, ya lo había vivido. Conoció la angustia que le sobrevendría, la conoció toda y sin embargo dijo, he aquí, yo vengo. En el rollo de los libros está escrito de mí, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, 7 y 8. Si usted hubiese estado en el puesto de Jesús y hubiese tenido la oportunidad de prever lo que iba a padecer, la pregunta es, ¿hubiese usted venido a morir por personas como nosotros, ingratos, que ni siquiera agradecen? ¿Iban a agradecer lo que usted iba a hacer? ¿Qué le dice su respuesta? Pregunta personal, disculpen. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuán grande es su amor por nosotros? La pregunta que estamos resolviendo es, ¿qué le fue mostrado a Jesús antes de poner a un lado su corona y su manto reales y revestirse de humanidad? Hermana Magali, su respuesta. Ajá. La respuesta, ¿leo la pregunta igual o ya no? Como guste. ¿Qué le fue mostrado a Jesús antes de poner a un lado su corona y sus mantos reales y revestirse de humanidad? Respuesta, cada angustia que iba a descargar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda delante de sus ojos. Amén.
¿Algún Amén. comentario? ¿Alguien quiere agregar algún comentario a esta pregunta? Bueno, esa parte la estaba leyendo esto en esta madrugada y realmente me di cuenta de el gran amor que el Señor Jesús siente por mí, porque sabiendo todo lo que le iba a pasar, cómo iba a ser su vida aquí en la tierra, él no miró si yo lo iba a aceptar o no, sencillamente por amor, él vino a morir por mis pecados. Y realmente ahora me corresponde a mí esto, valorar lo que él hizo y esa sangre que derramó en la cruz del Calvario por mí. ¿Qué voy a hacer yo con esta situación? Tengo que tratar de que esto no sea en vano, que por lo menos haya valido la pena, que la sangre que derramó por mí, por lo menos me pueda ver allí en la patria esto celestial y que todo este sufrimiento, todo este dolor, toda esta vergüenza que él pasó por mí haya valido la pena. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, hermano José, buenos días. Buenos días. Yo pienso que lo que realmente hizo Jesús por cada uno de nosotros, por la humanidad, nosotros no sabemos ese gran valor que tiene, ¿verdad? En querer Jesús estar interesado por cada uno de nosotros. Esto es algo que no lo podemos canalizar en nuestras vidas, porque yo mismo me pregunto, ¿qué interés tiene el Señor de rescatarme a mí y pagar semejante sacrificio y venir por mi rescate? Entiendo de que yo soy hechura de Él, ¿verdad? Él nos hizo y nos hizo con un propósito y quiere rescatarnos. Y eso nosotros no lo entendemos, pero en mi pensamiento está, ¿qué es lo que el Señor me quiere ofrecer a mí? Que Él, a pesar de toda la situación que paso yo en mi vida, Él quiere que yo esté con Él. Y esa pregunta me la puedo hacer todo el tiempo y realmente yo tengo que analizar bien, pensar y saber que soy importante para el Señor. Y lo demás no sé qué va a pasar o qué es el misterio de lo que el Señor quiere para mí, pero y para dónde voy a ir. Pero la promesa que Él me ha dado me debe motivar para que yo me aferre a Él y vea que lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Valdrá la pena en su momento. Amén. Amén. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos entonces a hacer un resumen de lo que se supone que hemos visto en este capítulo desde ahora. Pueden ver la pantalla. ¿Sí? Amén. Magali, ¿lo ve la pantalla? Sí, ¿Sí? sí, hermano, ahí está la pantalla. Ok. Uh-huh. Nuestro versículo clave que vimos temprano en la mañana decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El pensamiento clave no lo vimos, vamos a verlo ahora. Página 386, párrafo 2. El que quiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El egoísmo es muerte. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo.
si el corazón dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. Somos miembros unos de otros y el alma se niega a impartir, y el alma que se niega a impartir perecerá. Repito esta figura. Si una parte de nuestro cuerpo, si un órgano de nuestro cuerpo decide trabajar solo para sí, no solo se va a perder él, sino también se perderá el resto del cuerpo. Ejemplo, si el corazón dejara de trabajar para el cuerpo, ¿qué le sucede al cuerpo? Se muere. Pero ¿quién es el primero que se muere? Deja de funcionar todo. ¿Pero quién es el primero que se muere? El corazón. Claro. Así mismo ocurre con nosotros los miembros de iglesia. Siendo que cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo, una parte de la iglesia de Cristo, somos miembros de la iglesia de Cristo. Si uno de nosotros decide, yo voy a trabajar en la iglesia, pero voy a trabajar para mí, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a esa iglesia? Ya empieza a morir. Pero ¿quién es el primero que se muere? Ese miembro, ese mismo el miembro que decidió trabajar para él. Es el primero que se va a morir. Eventualmente la iglesia se va a morir. Si todos deciden hacer lo mismo que él hizo. Así mismo, hermana Olda, la primera en morirse es la persona que decide amarse a sí misma más que a Dios y a sus hermanos. Poner el amor al yo por delante es la primera en morirse. Amén. Gracias, hermana Olda. Bien. La primera pregunta es, el título de este capítulo es Previsiones de la Cruz. ¿Qué significa la palabra previsión? Pre, antes. Visión, ver. Del Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, previsión viene de prever, ver con anticipación. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Amén? Ver con anticipación. Por esa razón, la segunda pregunta es, ¿qué le fue mostrado a Jesús antes de que él decidiera dejar el trono? Y ya vimos la respuesta, que Jesús vio cada angustia, cada insulto, cada previsión, le fueron presentados a su vista. Y él tomó la decisión de pasar desde el pesebre donde nació hasta la cruz donde murió. ¿Aló? Todo fue presentado solo por amor a usted y a mí. Palabra de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿Quién quiere ayudarme con la tercera pregunta? ¿Habrá algún voluntario? No se pelee. No somos muchos. El capítulo 45. Ajá, previsiones de la cruz. Previsiones de la cruz, pregunta 3. Pregunta 3. Dice, a pesar de todo lo que le fue mostrado, porque decidió soportar la cruz y menospreciar
El aprobio, definición de aprobio: afrenta, vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho. Página 378, párrafo 2, empieza con tuvo siempre y termina con el aprobio. Oprobio. Oprobio. Bien, vamos a la pregunta, vamos a la respuesta. El capítulo dice que el capítulo, el párrafo es el párrafo 300, párrafo 2 de la página 378. Estoy enredado. Ahí está, hermano. Podemos leer. Ajá. Tuvo siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal tan llena de trabajo y abnegación fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias en vano, dando su vida por la de los hombres. Haría volver el mundo a su lealtad a Dios, aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente, aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreciar el oprobio. Tuvo siempre presente el resultado de su misión. No soportaría todas esas penurias en vano, dando su vida por la de los hombres, haría volver el mundo a su lealtad a Dios. Ese era el propósito. Hacer volver al mundo. O sea, a ver cómo lo explico. Ayúdeme. ¿Qué ustedes entienden de esa frase? Ayúdeme. ¿Aló? Ayúdeme, por favor. No soportaría todas esas penurias en vano. Dando su vida por la de los hombres, haría volver al mundo a su lealtad a Dios. ¿Qué entendemos con esa frase? Dando su vida al hombre, volver al mundo. Si no entendemos esto, no vamos a entender nada del resto del capítulo. No lo entendí. Con esta frase: no soportaría todas las penurias en vano, dando su vida por la de los hombres, haría volver el mundo a su lealtad a Dios. Haría volver el mundo a su lealtad a Dios. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por usted y por mí nada más? Por el mundo entero. Murió por el mundo entero. ¿Y cuál era el objetivo de su muerte? Él era librando. Dios bendiga, hermano José. Amén. Buenos días a todos los participantes. El motivo, el objetivo de su muerte era para librarnos de la condenación de la muerte del que estábamos en pecado. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, si todos estamos llenos de pecado, todos tenemos pecado, entonces todos estuviéramos muertos. No existiría realmente la humanidad. Bien. Por eso Dios vino a morir por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Y lo que se debería de nosotros de ser es que fuéramos nosotros leales a Él. Porque cuando alguien está dispuesto a trabajar por ti, a darte todo lo que tú necesitas, deberíamos de ser leal. Lo que pasa es que como somos malos, no vemos esas cosas buenas, siempre estamos a tendencias al mal. Aquel que te hace un bien, tú le pagas con un mal. Pienso, hermano José, que el Señor logró su cometido
porque dice que aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, no, que él de toda manera, su sacrificio fue por toda la raza humana y nosotros somos salvos por su sangre. Ya somos salvos, ¿verdad? Y eso fue lo que él vino a rescatar a toda la humanidad. O sea que no hay excepción para ninguno. Para ninguno. Ya él lo hizo. Ahora depende de nosotros, ¿verdad? Si queremos o no queremos. Pero ya él hizo lo principal. Somos salvos. Bien. Haría volver el mundo a su lealtad a Dios. ¿Cómo estaba el mundo antes de que Cristo dejara su trono? Buenos días, hermano. Buenos días. Dice, hay un pedacito aquí de la primera pregunta que dice, antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Antes de esta pregunta, ¿verdad? Nosotros vemos que el mundo ya, antes que Jesús viniera, ya el mundo estaba perdido. Por eso lo dice San Lucas 19:10, cuando Jesús fue donde el que se trepó al árbol, se me pasa el nombre, Zaqueo. Ahora en esta pregunta, no soportaría toda esa penuria en vano. ¿Sabes? Dios no hace nada sin un propósito. Él tiene un propósito y lo extraordinario de Dios es que la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿A qué manera? No sabemos los humanos, ¿verdad? En este caso dice, dando su vida por la de los hombres. Él ahí dio su vida con el propósito de nosotros, para nosotros salvarnos. Haría volver al mundo a su lealtad a Dios. ¿En qué sentido? Nosotros venimos estudiando la personalidad de Cristo, ¿verdad? El ejemplo que Cristo nos dejó, que nos sigue afectando a nuestros tiempos, ¿verdad? Porque cuando uno mira a Cristo, y acabamos de leer en la cartilla y aquí en este material que estamos estudiando, que Jesús sabía, dice que a sus propios ojos, dice aquí, dice, soportando fueron presentadas todas a su vista antes de que pusiera a un lado su corona y manto real bajo el trono para revestir su divinidad con la humanidad. No tenemos que olvidar que Jesús es Dios y lo conoce todo. Y quizás eso es lo que no entra en la mente de otros seres humanos. Y mucho menos, tristemente, si aún nosotros estudiando estos estudios con tanta profundidad se nos hace como un poco difícil entenderlo. Ahora, aquel que no lo entiende, no lo estudia, no va a soportar. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, se deja clavar en una cruz? Pero él tiene un propósito, donde dando su vida por los hombres. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo miraba el video de la doctora Elizabeth Talbot. ¿Qué significa el 4? Significa el globo total, ¿verdad? Dios tiene estrategia. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé la oportunidad o el tiempo, el valor o la valentía de sacar tiempo para investigar y ir buscando qué significa una cosa, qué significa otra cosa. Todo tiene un propósito y lo hermoso es que haría volver el mundo, no al mundo, el mundo a su lealtad a Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces yo creo fielmente. ¿Qué significa lealtad a Dios? ¿Qué significa lealtad? Yo lo resumo con una palabra. Leal. Ajá. Una palabra sencilla que es la que Jesús nos mostró a nosotros, humildad, porque dice aquí en el mismo libro que estamos leyendo, dice, fueron presentados a su vista antes de que pusiera a un lado su corona, sus mantos reales,
y bajara del trono para revestirse, ¿sabe? Eso nada más tiene una sola palabra, humildad. O sea, la humildad de Cristo, quitar ese yo, que es lo que venimos hablando hasta aquí, quitar ese yo. Jesús fue por encima de ese yo y nosotros tenemos que en el nombre de Jesús ir por encima de ese yo para vencer al mundo. No hay otra forma. Sabemos los capítulos ¿Qué para te atrás pide dicen, el yo? ¿Cuál es la diga, naturaleza del yo? la naturaleza del yo es Ir en contra de Dios. en contra de, porque nosotros Ir en miramos contra de Dios. en contra de Dios. Mire, dice ahí en los capítulos que hemos estudiado. Entonces, hermano, si la naturaleza del yo es ir en contra de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios, de Jesús, al dejar la cruz, al dejar el cielo y morir en la cruz? Devolvernos a nosotros la oportunidad, una oportunidad más, de que dejáramos de amarnos a nosotros mismos y le fuéramos leal a Dios. Pero nosotros seguimos siendo leal a nosotros mismos. Seguimos haciendo lo que yo quiero. Seguimos obligando a los demás que hagan lo que yo quiero. Porque yo soy el que importa. Hermano, le leo un pedacito del mismo libro. Oiga, dice así. Siempre cuando no se adelante. No, ahora voy para atrás, mire. Mejor. En el capítulo La verdadera señal, dice en la página, en mi libro es la página 380. Dice, y este texto lo vuelvo a leer y mire, dice, la enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Punto y coma. Es implantada por la gracia de Dios. ¿Sabe? Es normal que yo esté en unidad con el enemigo. Es normal. Yo se lo leía a los jóvenes, a los adultos, lo compartía con el pastor. Yo digo, pastor, mire esta porción de la Biblia, del Espíritu de Profecía. Dice que es natural yo ser amigo del enemigo. Por Pero esa para razón, que yo, mi mamá me llamó hijo del demonio. Sí. Para que mi es corazón... Es natural que nosotros hagamos lo que al demonio se le ocurre que haga. Por pequeñita que sea la mentira, Maribel, es mentira. No hay tamaño. Okay. Entonces, muy bien, es lo vamos que a seguir. decimos. Ajá, sigue, vamos a seguir. La pregunta que estamos resolviendo es la pregunta 3, que dice, a pesar de todo lo que fue mostrado, ¿por qué decidió soportar, a pesar de todo lo que le fue mostrado, por qué decidió soportar la cruz y menospreciar el oprobio? Recordemos qué fue lo que le fue mostrado. Ahí está en pantalla. Cada angustia, cada insulto, cada privación, cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse, sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo todita delante de sus ojos. Y a pesar de todo eso, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús decidió soportar todo eso? ¿Por qué? La respuesta está en pantalla. Hermano Jiménez, su respuesta. Lea, por favor. La respuesta dice, no soportaría todas esas penurias en vano.
dando su vida por la de los hombres. Haría volver el mundo a su realidad, a Dios, por el gozo que le fue por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. Muy bien. Voy a pedirle que lo vuelva a leer, pero ahora léalo pensando en que eso lo hizo por usted y por mí. Vuelva a leerlo, por favor. Ajá. No soportaría todas esas penurias en vano. Hasta allí. ¿Qué entiende usted por eso? Bueno, el propósito de pasar todas estas penurias. Pregunto, le estoy preguntando, ¿cree usted que en su caso y en el mío, usted me conoce, usted se conoce, usted conoce a los que estamos en este grupo, usted cree que lo que estamos haciendo es el resultado de lo que hizo Cristo por nosotros? Sí, sí, Amén. sí vale el sacrificio. Valió la pena. Jesús no soportó todas esas penurias en vano. Por lo menos hay un grupo pequeño que cada mañana busca cómo conectarse a Jesús. Sí, hermano. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, hermana Neida. Siga, hermano. Ajá. ¿verdad? No soportaría todas esas penurias en vano, ¿verdad? Dando su vida por la de los hombres, haría volver el mundo a su lealtad a Dios. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. Me llama la atención esta última frase. Por el gozo que le fue propuesto. Yo no sé, me voy a meter en lío aquí por las mujeres. Pero ¿por qué una mujer prefiere dar a luz en forma natural que por cesárea? ¿Aló? Me metí en lío, ¿verdad? A ver, escucho a las damas que están presentes. Respóndanme a esa linda pregunta que se le ocurrió al loco del hermano Moreno. Mira lo que dice. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. ¿Por qué una mujer? Dice la hermana Olda, el dolor se me fue. El gozo era A ver si Rosita me dice, me mira en el... Es menos el dolor que tenemos. Sí, es menos el dolor. Definitivamente que el dolor que sufre una mujer al dar a luz es menos de lo que sufrió Jesús. Pero no tengo otra, tengo que comparar el dolor por el que pasa una mujer y por qué la mujer decide pasarlo. El niño puede venir por cesárea y ya no tiene ningún dolor, porque eso, ahí los médicos la duermen y bueno, menos digo yo, no sé, yo de eso no sé. Pero pregunto, por eso le hago la pregunta a las damas. Dice la hermana Olda que es menos el dolor que el que sufrió Jesús. Amén. Pero hay dolor. ¿Por qué una mujer decide pasar el dolor? ¿Qué es lo que la mujer ve después del dolor? A su hijo. ¿Ah? A su hijo. el gozo de ver a su hijo. El gozo de ver a su hijo. Bendito Dios. El gozo de ver a su hijo. Yo he visto videos en internet de la sonrisa. Primero veo la cara de sufrimiento de la mujer que le dicen puja, puja, grita, dale que tú puedes, como si fueran ellos los que estuvieran pariendo. Es ella, la pobre mujer, la que está pariendo. Y luego de tanto sufrimiento, veo la sonrisa con lágrimas en los ojos de esa mujer. Wow. Se acabó el dolor. Se acabó el dolor.
Hermanos, Jesús vio lo que iba a dar como resultado, lo que iba a pasar, el resultado de su muerte en la cruz. Jesús lo vio y por esa razón hubo gozo en su corazón y estuvo dispuesto, decidió soportar la cruz y menospreció lo oprobio. Bendito sea su nombre. Porque él vio este grupo, aló, él vio este grupo formado cada mañana a las 6 de la mañana. Él vio este grupo adorándole en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Amén. Hermana Concepción. Amén. Tenga usted las últimas palabras y después nos despide en oración. Es algo que solo una madre que pasa por ese dolor puede transmitir el deseo de ver esa criatura, algo que según pues cuando dice que fue carne de su carne, hueso de sus huesos, algo que esa madre pudo llevar en su vientre por tantos meses, soportar a veces cuando empieza el embarazo, que da tantas náuseas, que da tanta, por lo menos yo tuve 3 varones y una niña, y de esos 4 muchachitos, uno me mantuvo casi los 9 meses en cama, porque yo no podía movilizarme. Donde yo me movilizaba, yo vomitaba. Entonces fue un sufrimiento prácticamente de todo ese embarazo, pero uno siente que eso no fue nada, pues así pasó con Jesús. Él tuvo toda la humillación que se le hizo, el dolor que él sufrió, todo ese oprobio que tuvo que pasar, pero para él no era nada a la alegría que él iba a sentir luego de que nosotros seamos hijos agradecidos, que estemos dispuestos a humillarnos, a reflejar, a entender, a aprender, escudriñar sus escrituras y llegar a reflejar su carácter en nosotros, en buscar cada mañana ese alimento espiritual, esa alegría, ese deseo de que amanece y que nosotros podemos ir en las primeras horas de la mañana a buscar ese alimento espiritual que nos va a fortalecer en todo el día y para siempre, que nosotros nos mantengamos conectados con Él. Bueno, vamos a orar. Gracias, hermana Concepción. Amén. Efectivamente, que de su boca se escucha mejor que de la mía, porque yo no sé lo que es parir. Amén. Querido Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Tú sabes que desde el jueves empecé con mi malestar de resfriado, no pude asistir ayer al seminario, a acompañar a los hermanos del grupo, pero tú esta mañana, aunque tarde, pero he podido levantarme para escuchar un poco de tu palabra y acompañar al grupo, orar ahora por la situación que estamos viviendo, por el empezar de esta nueva semana, Señor, que como grupo podamos seguir invitando personas y colaborando, Señor, con este ministerio del hermano Moreno y su esposa Rosita. Tú sabes que le apreciamos a ellos, son tus hijos, Señor. Bendíceles grandemente, ayúdales con este proyecto que ellos tienen, que pueda ser de ayuda para muchas más personas. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, y el tiempo que nosotros estudiemos tu palabra, que logremos acercarnos más a ti, es un beneficio para nosotros mismos y nuestra familia, nuestras amistades. Gracias, Señor, porque mi vecina, que por años he sido, desde que empezó el seminario, he estado ayudándola para que ella
estudie con nosotros. El viernes pudo recibir sábado con nosotros de su propia voluntad. Pudimos oírla cantando todos los himnos y pudo, al final oré yo, oró mi hijo y ella estuvo dispuesta sin pedirle una oración. Ella hizo una oración muy bonita, Señor. Yo estuve tan agradecida, Señor, y te sigo pidiendo por el beneficio de ella para que ella pueda entender. Ella entiende, Señor, pero no ha querido humillar su voluntad a la tuya, Señor. Gracias, porque así tenemos muchas personas, aún de familia, amistades que ellos necesitan, Señor, y llegar al último momento, al último peldaño, Señor, y mirar de aquí en la tierra y mirar hacia el cielo y darse cuenta que tú tienes cosas tan bellas para nosotros como hijos, que solo necesitas que nosotros nos humillemos y podamos estar dispuestos. Tu mano está extendida hacia nosotros y nosotros debemos no ignorar eso, sino buscarte a ti de corazón, con sinceridad, Señor. Gracias por este día. Gracias por todos tus cuidados. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, esperando que tú perdones todos nuestros pecados, que tú seas propicio, Señor, a todas nuestras súplicas, para que podamos tener el privilegio de verte venir en gloria, Señor. Y si nos llamas antes al descanso, que podamos estar sellados contigo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Por favor, no se vayan. Permítanme darles el último segmento, que es el segmento de la despedida. El segmento en el que cada uno de nosotros se despide de lo que estamos. Hermana Olda, usted nos manda su despedida por chat y acá se la leemos con todo gusto. La hermana Olda nos ha mandado 3 mensajes, ya hemos leído los 3. Esperamos, le agradecemos, hermana Olda Walden, su compañía en esta reunión. Ya usted, con su primera visita a esta reunión, usted es miembro de este grupo de pequeños siervos de Dios que le buscamos cada mañana por medio de Amén. este nacional. Le damos las gracias a la hermana Olda. Amén. 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 Feliz semana, hermana. Bendiciones. Muy bien, pero no se vaya todavía. Vamos a darle las gracias a el hermano Dulio y a la hermana Marisa. Y también a los 3 come arroz. Eduardo, Irving y Osiris. Amén, amén. Gracias, bendiciones, Amén. hermano. Abrazo para todos. Muy bien. Hermana Magali y hermano Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, hermano, Amén. muchas gracias a usted por la invitación. Una feliz semana para cada uno de los hermanos y para usted, y que Dios los siga bendiciendo cada día. A la hermana Olda, bueno, que pase feliz semana. Amén. Gracias, Amén. gracias, hermano Moreno. Gracias a todos los participantes. Amén. Pues, tenemos pues un día de mañana. Esperemos que todos estemos aquí de vuelta y que Dios nos siga proveyendo de la sabiduría divina, ¿verdad? Para seguir entendiendo los misterios de la salvación. Amén. 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 Gracias, hermano Magali y hermano Jiménez. La hermana Olda nos escribe y nos dice: fue un placer estar con ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, Amén. hermana Olga. Gracias, hermana Olda Walden. El Señor nos las bendiga. Amén. Hermana Eneida, gracias. A usted, Sí, que tengan un estamos feliz orando por usted. día. Sabemos que el enemigo no la quiere soltar con ese demonio llamado resfriado. Cuando no es una, es la otra, y son las 2 hermanas juntas. Amén. Amén. Hermano Leonor y su esposo, su familia, el hermano Euripide, la hermana Aris. Amén, amén, hermano. Dios lo Dios le bendiga. bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Feliz semana para todos y para la hermana que se está integrando al grupo. Bienvenida.
Y bueno, de aquí para adelante, que sea lo que Dios quiera. Amén. Hermano Euripides, le escucho. Amén, amén, hermano. Que el Señor lo continúe bendiciendo a todas las personas que están en este grupo y aún los que están por venir. Amén. Mira, Maribel y Moisés, yo tengo un segmento que quería comenzar hoy. Se llama los 5 minutos del niño Jesús, pero no lo comencé porque no los vi a ninguno de los dos a las 6:30 de la mañana. Ese segmento va de 6:35 a 6:40. Si ustedes no están presentes, no doy el segmento porque es para ustedes. Maribel y Moisés. Lo que pasa es que en mi casa yo tengo, no había luz. No había un luz. problema cuando se acabó cuando se terminó. Mañana tendremos el segmento. Ya, cuando se terminó la transmisión anoche se me fue la luz, entonces yo estoy acá abajo donde mi esposo. Ajá. Y ellos están arriba en la casa. Sí, yo sé que ustedes tienen uno que está abajo y el otro que está arriba. Eso ya lo entendí. Amén. Muy bien. Maribel y Moisés, los espero mañana a las 6:30 en punto. Amén. Vamos a orar. Sí, señor, voy a tratar de estar. Tenemos un segmento listo para ellos que se llama Los 5 minutos del niño Jesús. Ese segmento lo hemos puesto especialmente para estos niños que nos acompañan muchos días, muchas mañanas han estado con nosotros y queremos agradecerle dedicándole a ellos 5 minutos. Muy Amén. bien, hermanos. Amén. Nos despedimos los que están en Facebook y en YouTube. Le damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Desde Panamá, para el mundo entero, el Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminar Unlimited les agradecen su presencia cada mañana. A los que han de ver este video más tarde, le damos desde ya las gracias. El Señor los bendiga y guarde por siempre. Amén. Estuvo con ustedes sus hermanos José, Rosita, la hermana Walden, el hermano Tulio, la hermana Magali, el hermano Jiménez, la hermana Eneida Concepción y toda la familia de la hermana Leonor y el hermano Euripides. Dios nos bendiga. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Estamos cerrando la transmisión en YouTube y le damos las gracias a los que están en Facebook. Bendiciones.